¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico? Obviamente tenemos un enfoque que es individual y un enfoque que es a nivel de salud pública o a nivel de comunidad. En relación al diagnóstico de patógenos en un individuo, tiene repercusión en qué. Obviamente, si nosotros tenemos tratamiento específico para ese patógeno, intervenir y asignarle y darle el tratamiento adecuado. Si no hay tratamiento, obviamente tomar las medidas o las intervenciones a tiempo. Si puede hacer un tratamiento solo para el dolor, por ejemplo, o si necesita que se hospitalice e incluso que pueda ir a UCI. Y por otro lado también tiene importancia en el seguimiento de este tratamiento. Si nosotros tenemos alguna terapia específica para ese patógeno, ver cómo está resolviendo la infección este individuo, o si realmente todas las medidas de soporte que se están llevando a cabo han permitido disminuir la infección. En el caso de bacterias es muy importante también la aparición de cepas resistentes o multiresistentes. A nivel de salud pública tenemos una importante participación en el diagnóstico de patógenos, por ejemplo, en el tamizaje microbiológico en bancos de sangre. Ustedes saben que se hace un tamizaje, ¿cierto? ¿En banco de sangre? ¿Alguno ha donado sangre? Bueno, ya hay una campaña justamente de donación. Sí, hicieron una encuesta. Sí. ¿Y sabes qué sucedía con tu sangre después de eso? Si aceptaban la encuesta, no. ¿Alguna sabes qué pasa con esa sangre? La hacen pruebas. ¿Ya? ¿Por qué? Están enfermos, no contagiar a otra persona. Ya, muy bien. Más bien se le hacen determinados por resolución sanitaria, hace muchos años atrás, está establecido que se tienen que hacer exámenes microbiológicos específicos a estas unidades de sangre que se toman a través de los bancos de sangre. ¿Y por qué? Como bien dice su compañero, esta sangre puede tener patógenos que son transmisibles a través de la sangre, y obviamente cuando alguien necesita ser transfundido es porque está con problemas. Y si además la sangre que le colocamos implica otro problema, no sería lógico, ¿cierto? Como para el bienestar de esa persona. Por lo tanto, se establecieron algunos patógenos que deben ser analizados en los bancos de sangre. Obviamente hay muchos patógenos que se transmiten por sangre, pero hay algunos que el hecho de tener la infección implica una gravedad o incluso la muerte. ¿Alguna sabe cuál patógeno o cree? El VIH. Analizar en bancos de sangre. VIH. Muy bien, VIH es uno de ellos. ¿Cuál más? Hepatitis. Hepatitis. Todas las hepatitis. Ustedes saben que existen varias hepatitis, ¿no? Sí. Hay dos tipos de hepatitis que son transmitidas de manera fecal-oral. A y B. La hepatitis A y E, y otras que son parenterales. Por lo tanto, sería B y C. B y C. Muy bien. ¿Y por qué estas? No sé si van a tener una clase específica de hepatitis, pero solo a adelantarle. B y C pueden ser infecciones crónicas, o sea, persistentes crónicas, pueden desarrollar cirrosis, fibrosis, cirrosis descompensada, muerte. O también algunos pueden evolucionar a un cáncer hepático por estas infecciones. VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿alguna otra? Chaga. Chagas, muy bien, también. En un inicio se estableció para ciertas regiones y después ya era para todo la nivel nacional. Sífilis. La otra. Y la otra viral es HTLV, ¿ya? Que es un retrovirus que realmente no es muy conocido, pero es un retrovirus que puede causar leucemia. Entonces, en esta etapa de tamizaje microbiológico de banco de sangre es muy importante hacer el diagnóstico adecuado para tener las unidades de transfusión de manera segura. Supervisión y aplicación de estrategias de vacunación. Es importante seguir, después que se licencia una vacuna, se empieza a administrar, se tiene que hacer un seguimiento. No es que la vacuna ya salió al mercado y nunca más se analizó qué pasó con esa vacuna, sino cómo han respondido, si hay algún tipo de efecto adverso.
refuerzo, etc. En el Ministerio también necesitan saber cómo está la cobertura de la vacuna, si la población chilena responde, tiene anticuerpos adecuados frente a esta vacuna, etc. Lo que ha pasado ahora es identificación de emergencias sanitarias, como lo que pasó con SARS-CoV-2, e identificación de brotes. Es decir, el diagnóstico microbiológico está muy asociado a lo que es los estudios epidemiológicos, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos igual una red epidemiológica muy buena, en relación a que está como controlado o se sabe más o menos, o sea, se sabe bastante bien qué patógenos están circulando habitualmente. Entonces, si hay algún patógeno extra que empieza a circular, podemos tomar las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Incluso incluso a nivel del ministerio tenemos notificación obligatoria de ciertas infecciones. Si llega una muestra al laboratorio, en algunas circunstancias incluso no se espera la confirmación, se tiene que notificar de un caso sospechoso, en otras se espera la notificación, la confirmación de la infección y después se sube a epidemiología. Entonces hay enfermedades de notificación obligatoria. Esta es el link para estas notificaciones obligatorias. Posiblemente, tal vez alguno le toque estar como en esta parte de estar notificando y subiendo la información del lugar donde están trabajando. Bien, entonces ahora pasando a la parte general del diagnóstico, recordar que nosotros tenemos una parte que es el diagnóstico diferencial como clínico, ¿no? La persona, de manera individual, la persona llega, va a una consulta y el personal de salud que lo atiende va a establecer por ciertas características, por síntomas y signos, si requiere algún tipo de tratamiento, algún tipo de examen microbiológico específico o simplemente tratamiento como paliativo, ¿ya? Pero aparte de eso, hay muchas situaciones en las cuales el clínico requiere establecer y confirmar qué infección es. Entonces ahí sí participa directamente todo lo que es la confirmación a nivel del laboratorio. Entonces, a nivel para establecer la infección, como yo les decía, tenemos por un lado el diagnóstico directo, que sería buscar el agente etiológico, ya sea establecerlo por técnicas que me permitan visualizar el agente de manera completa o hacer el diagnóstico a través de la búsqueda de un componente de este patógeno. Ya puede ser el ácido nucleico, genoma o algún tipo de proteínas o antígenos de este patógeno. Pero por otro lado, también podemos establecer que una persona está infectada o estuvo infectada a través de la búsqueda de la respuesta inmune. Y dentro de la respuesta inmune nosotros tenemos, cuando nos infectamos, la respuesta inmune, primero es una respuesta inmune de tipo innata, ¿cierto? Que es una respuesta bastante general. Pero también después se desarrolla una respuesta inmune adquirida, donde está la participación de los anticuerpos, que son moléculas específicas para algún antígeno del patógeno. Y por lo tanto, el hecho de buscar anticuerpos específicos nos puede dar el indicio de que si la persona está infectada o estuvo infectada. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico directo, nos vamos a referir a la búsqueda de anticuerpos. Pero antes de comenzar cualquier diagnóstico, ¿qué es lo esencial? ¿Qué le llega al laboratorio para hacer el análisis? Una muestra. Una muestra, ¿cierto? Esa parte es crucial y especialmente ustedes son prioritarios en esta parte. Es esencial que siempre estén atentos y atentas a qué tipo de muestra y qué características de muestras deben ser necesarias para ciertos exámenes, ¿no? Cada vez van saliendo recomendaciones, por ejemplo, como cosas triviales, de cuánto tiempo puede permanecer en el refrigerador esa muestra.
antes de mandarla al laboratorio, porque obviamente ustedes no van a recibir un solo paciente, sino van a tener muestras de muchos pacientes, y por lo tanto, ¿cuánto tiempo puede permanecer ahí antes de que se mande al laboratorio? ¿Ya? Si tiene que estar a 4 grados, temperatura ambiente, o si puede ser con hemólisis o no, todos esos detalles, que a veces va a haber como ciertos roces con el laboratorio, pero es que es importante que ustedes comprendan lo esencial de esta parte. La toma de muestra es clave para hacer un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, por eso está este dibujito en relación que aparte de tomar una muestra correcta, se tiene que establecer cuál es la mejor muestra. ¿Por qué? Porque tenemos distintos fluidos que podemos tomarle, distintas muestras que podemos tomarle a la persona en transformo que podamos producir. No vamos a tomarle todas por si acaso. ¿Qué tenemos que considerar respecto a las muestras? Esto en general. Recuerden que cada una de las infecciones tiene su protocolo específico de muestra. Por ejemplo, es distinta una muestra para un paciente menor de 1 año, para un lactante o un recién nacido, que para un adulto mayor o un adolescente, etc. Entonces, considerar el aspecto de los pacientes, la edad, la enfermedad de base, viajes, etc. Conocimiento de la infección. Si el examen va a ser para un examen de un patógeno bacteriano, micótico, parasitario, viral, etc. ¿Qué queremos detectar? Si nosotros queremos detectar si el individuo está en la fase aguda de la infección o si es un tratamiento, en qué etapa está, etc. ¿Para qué queremos hacer el diagnóstico? Habitualmente, cuando uno hace un diagnóstico microbiológico, ¿por qué lo estaría pidiendo? Para saber si ese individuo que está frente a mí está infectado, ¿cierto? Y la enfermedad que estamos viendo es producida por ese patógeno que estamos detectando. Eso es como lo más habitual. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales yo quiero viajar, por ejemplo, a un país donde es endémico la hepatitis A. La hepatitis A, cuando uno no se ha infectado a edades tempranas, cuando se infecta a más edad, por ejemplo, 20, 22, adulto, puede dar un cuadro de hepatitis grave e incluso fulminante. Por lo tanto, ustedes dicen, ¿yo me habré infectado de hepatitis A o no? ¿Seré susceptible si voy a un lugar donde hay mucha circulación de hepatitis A? ¿Ustedes qué podrían hacer? ¿Vacunarse? Vacunarse, muy bien, pero no antes de que van a viajar. ¿Qué más? ¿Y cómo? Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos una pregunta distinta. No es que queremos ver si esa enfermedad está siendo ocasionada por un patógeno, sino que ahí queremos resolver si nosotros somos susceptibles a infectarnos y cómo lo podemos hacer conociendo nuestra respuesta inmune. En la mayoría de las infecciones, cuando nos infectamos, desarrollamos anticuerpos específicos. Hay algunas infecciones que no, ¿no? Entonces que no nos sirve la búsqueda de anticuerpos para establecer si tuvimos enfrentado la infección, pero la mayoría sí. Entonces en este caso, por ejemplo, de hepatitis A, podríamos justamente, dicen, la vacuna sale muy cara. Entonces, ¿qué puedo hacer primero? Hacer un examen para buscar anticuerpos, que me sale un poquito más barato que la vacuna. Y ya, si me he enfrentado a la infección, voy a tener anticuerpos y no voy a necesitar la vacuna. ¿No? Entonces, las consideraciones de la muestra, el tipo de muestra, también la cantidad requerida, el almacenamiento y el transporte. Como yo les mencionaba anteriormente, esto es específico para cada uno de los patógenos que se quiere analizar y ustedes tienen que estar siempre al día de cuál es la mejor muestra, si apareció una técnica nueva, esa técnica nueva, qué requisitos de la muestra necesita, etc. Entonces, esto es un cuadro general. Si nosotros tenemos una enfermedad que es una enfermedad respiratoria, habitualmente la mejor muestra es aquellas en las cuales el patógeno está replicando, y en este caso serían células de nasofaringe. Pueden ser torulado nasofaringe, torulado orofaringe,
aspirado nasofaringeo, a veces también hay lavado bronquialveolar, depende de la situación que esté el paciente, etc. Otras infecciones desarrollan una enfermedad digestiva y por lo tanto la mejor muestra va a ser la muestra de posiciones, porque sabemos que ahí se está excretando el patógeno. En otras situaciones sabemos que el patógeno hace viremia y por lo tanto la mejor muestra va a ser sangre. Esto es muy importante que recuerden que no todos los patógenos pasan por sangre, hacen viremia, por lo tanto no es la única muestra, no es la muestra universal. En sangre también es importante para hacer análisis de anticuerpos y en algunas situaciones también las células sanguíneas para buscar el patógeno. Otra muestra esencial, especialmente en aquellas situaciones de infecciones o enfermedades del sistema nervioso, es el líquido cefalorraquídeo. Hay otras enfermedades o infecciones que nosotros podemos detectar el patógeno a través de muestras de saliva, muestras de orina, biopsias, etc. Entonces depende de la enfermedad, depende del patógeno y también de la situación del paciente, cuál va a ser la mejor muestra. Acá tenemos un ejemplo, no sé si ustedes han pasado por esta toma de muestra, ¿alguna? Sí, me dicen ahí. ¿Para qué? Para el SARS-CoV-2. ¿Ya? ¿Les dolió? Sí, ya. Entonces fue una buena muestra. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no es una muestra. Hay algunas técnicas en las cuales sí se podría tomar una muestra bastante superficial, que sería a través solo de la fosa nasal, pero la mejor muestra es la orofaringea, la que llega hasta acá. Entonces, por eso es que duele. O sea, si sale una lagrimita, está bien, porque llegó justamente hasta donde tenía que llegar, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Esta no es solo para SARS-CoV-2, sino para muchas enfermedades respiratorias que se toma este tipo de muestras, ¿no? El torulado nasofaríngeo. Esta muestra habitualmente se toma a través de estos cepillitos, que son cepillitos entonces que tienen cerdas muy finitas. Entonces, al girar, porque girar, o sea, tienen que girar ¿sí? Ya, al girar, ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de arrastrar mucha mayor cantidad de células. ¿Y por qué? Porque la idea es que exista mayor concentración de esta muestra para tener mejor sensibilidad. ¿Una consulta? Bueno, esta muestra es importante saber en qué medio, o esta tórula en qué medio se almacena, ¿no? Actualmente hay medios de transporte universal, pero en este caso, por ejemplo, de SARS-CoV-2, igual había un medio que era un medio inactivante del virus para no permitir que se disemine el virus cuando sale del tubito, pero habitualmente existe este medio de transporte universal. También tenemos, como se ve muy bien, el aspirado nasofaríngeo, que es un aparato de succión. Se coloca una sonda, y esta sonda está conectada a un sistema, a una jeringa que hace vacío y que permite tomar la muestra. Es una técnica un poco más invasiva, pero por ejemplo a mí me han comentado que, y también está en el protocolo de recomendaciones, que por ejemplo en población pediátrica es mucho más fácil. Tienen mucho más habilidad las personas que toman la muestra con aspirado nasofaríngeo que con la tórula. ¿Por qué? Porque los recién nacidos, los chiquititos se mueven mucho más para poder tomar la tórula. ¿Ya? En el caso del coronavirus, en las células se buscaba hacer material genético del virus. Sí. ¿Para detectar que estaba? Sí. Sí. Esa fue la técnica que se desarrolló y que sirve como diagnóstico confirmatorio. Pero actualmente igual están apareciendo otras técnicas en que se busca una proteína viral o un antígeno viral. Por ejemplo, en las inmunocromatografías, los test rápidos que se llaman. Ahí se busca específicamente más la proteína. Entonces, en población pediátrica se usa o está este tipo de toma de muestras, que es aspirado nasofaríngeo. Aquí hay un link, si quieren ver cómo se toma, pero algunos miembros, como ya han sufrido en vivo y en directo, pero si quieren ver la toma de muestras. Bueno, es posible, a ustedes tal vez no trabajan en el laboratorio, pero como hay distintos tipos de muestras respiratorias,
también asociado a los kits o a la técnica diagnóstica que se está usando en el laboratorio donde se divide esa muestra, hay ciertas particularidades. ¿Cuál es la mejor muestra? No siempre la sensibilidad de una muestra nasal es muy buena respecto a la nasofaringeo, etc. Acá tenemos otra muestra que es una muestra muy compleja, especialmente por el tipo de situación en la cual uno tiene que tomar la muestra, que son la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una muestra muy especial. Pero esa muestra no la toman los médicos. Después que ya tenemos claro Los cuál es líquidos la muestra cefalorraquídeos. que se mandó de manera Parece adecuada que sí. al laboratorio, tenemos que La pleural la preguntar qué tomamos agente nosotros. infeccioso es. Entonces, El virus de la rabia se transmite por el líquido cefalorraquídeo. La vez pasada, no recuerdo. No sé si lo habrán mencionado o no sé. yo creo que sí, pero no estoy tan segura. ¿Cómo afecta el sistema nervioso? Sí, tenía que ver cuántas partículas virales hay circulando y todo. Sí, pero yo creo que sí se podría. En el caso del diagnóstico de la infección, entonces nosotros podemos establecer el agente etiológico completo o buscar alguna parte del agente, ¿cierto? En relación al agente completo, esto está más asociado a nivel clínico a las infecciones bacterianas y parasitarias especialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel, podemos hacer el diagnóstico a través de viendo o visualizando el parásito, que sería el macroscópico, pero también podemos tener el microscópico, en el cual podemos visualizarlo a través del microscopio con luz visible de manera normal, y podemos ver huevos, larvas, etc. Por otro lado, para aumentar la visibilidad del patógeno, también podemos hacer primero un cultivo, que es crecer este patógeno en algún medio adecuado, y para después visualizarlo y hacer ciertos análisis. Entonces tenemos cultivo tradicional de bacterias y hongos, y también podemos hacer cultivo aislamiento viral o cultivo viral, como les llaman, aunque esto ya no está siendo muy utilizado en clínica, pero sí en laboratorio de investigación es muy útil. Bien, en microscópico entonces podemos ver, microscopio de luz visible, podemos ver células bacterianas, elementos micóticos o fúngicos. En parásitos podemos ver parásito completo, huevos, larvas, formas adultas e inclusiones víricas presentes en las células infectadas. Propiedades morfológicas, características, identificación preliminar de la mayoría de las bacterias. Y en hongos y parásitos habitualmente es la técnica más habitual para hacer la identificación. Recordar que los virus, como agente, no se puede visualizar en un microscopio de luz visible. ¿Por qué? Porque son entidades muy pequeñitas y la única visualización que podríamos tener de un virus sería a través del microscopio electrónico, que es un equipo muy caro y por tanto obviamente no se utiliza como en clínica, sino también en investigación, ¿no? En microscópico nosotros podríamos hacer el análisis de la muestra en fresco, sin tinción o con tinción de contraste. Y también podemos hacer análisis de características fenotípicas de este patógeno. Los exámenes en fresco, es decir, tomamos la muestra y hacen el análisis inmediatamente, que nos permiten, por ejemplo, detectar el patógeno está vivo. Si no lo teñimos, implica que podemos ver parásitos intestinales, se pueden detectar huevos, quistes, trofozoitos, pero también en algunas situaciones es importante la movilidad del patógeno. Hay patógenos que se movilizan, que se mueven, y solo podemos visualizar en el microscopio en muestras que están en fresco. Y es una característica importante, un aporte importante al diagnóstico diferencial. Entonces podemos discriminar si son móviles o no. Este es el examen parasitario seriado de deposiciones. Esto lo van a ver, o lo vieron en la clase, ¿ustedes no pasan? ¿Ya lo vieron? No.
Este es el examen parasitológico sellado de posiciones y aquí se visualizan distintas formas en la etapa que está el parásito. Entonces está en huevo, en larva, en distintas formas protozoarias y también se pueden hacer tinciones específicas para mejorar la resolución. Entonces, para mejorar la resolución podemos hacer tinciones diferenciales con distintos tipos de químicos y podemos ver, por ejemplo, tinciones diferenciales, tinciones ácido resistentes, tinciones fluorescentes. Y nos permiten así mejorar la visualización de estructuras internas y a veces también externas. Esto es lo que yo les mencionaba de los virus. Los virus solo se pueden ver a través del microscopio electrónico, igual cuando tenemos una cantidad alta de partículas virales. Después, a través de la utilización del crecimiento, por ejemplo, en cultivo, especialmente de bacterias o hongos, nos permiten tener una mayor cantidad del patógeno y así podemos hacer otros tipos de análisis. Y podemos visualizar o determinar ciertas características fenotípicas que nos van a orientar hacia la discriminación de cuál patógeno es. Entonces, ustedes hicieron paso práctico de bacterias, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, esto ya se lo saben. Sí, más o menos. Bien, entonces en este cultivo tradicional, para poder cultivar estas muestras necesitamos o tenemos a disposición distintos medios de cultivo. Estos medios de cultivo también son medios que nos van a permitir de manera de ir como discriminando en qué crece este patógeno. Entonces tenemos medios de cultivo sólidos, líquidos, sólidos, con distintos nutrientes y pH para lograr el crecimiento del patógeno. Hay medios no selectivos y otros medios diferenciales y otros especializados, como están aquí, distintos tipos de medios de cultivo que nos van a permitir ir orientando mucho mejor el crecimiento del patógeno que está ahí. Bueno, acá tenemos la siembra de la muestra y podemos, por ejemplo, a través de la aparición de estas colonias, de la morfología de estas colonias, ir orientando el diagnóstico, la manera de agruparse, la estructura, el tamaño, la forma. La utilización de tinciones posibilita la observación de la cantidad, el tamaño, morfología, disposición de estos microorganismos. Recordar que a diferencia de la tinción, o sea, de la observación en fresco de la muestra, las tinciones implican habitualmente hacerle un paso que es de fijación para poder hacer las reacciones de tinción. Y esto implica que ya vas a matar al patógeno. Se hace un paso de fijación en el portaobjeto con calor o con lavado con alcohol y después se aplica la sustancia coloreada que ingresa o no al microorganismo para establecer ciertas características. Entonces tenemos la tinción de Gram, la tinción matroxilina férrica, la tinción de Uruguay-Yensa. La tinción de Gram es la que hicieron, ¿cierto? ¿Hicieron tinción de Gram? ¿Qué van a hacer? No saben. Bueno, la tinción de Gram es la más conocida, la que más se ocupa habitualmente, que es un diagnóstico bastante discriminatorio y rápido, así como si ustedes buscan patógenos de bacterias, así, la positiva o la negativa, como la primera como gran separación de las bacterias. Entonces, en esta tinción se usa cristal violeta y fluorescina como medio contraste, entonces se ven las gran positivas violetas y las gran negativas rosadas. Hay algunas patógenos que no podemos, acuérdense que esto se sale de virus, ¿no? Esto es más bien bacteria o a veces para hongo y algunos parásitos, virus no usan este tipo de tinción. Tenemos otra tinción que también es muy utilizada, que es la tinción de Simonisen, donde tenemos el tolerante de fluorescina y el azul de metileno como el medio contraste. Acá tenemos una infección parasitaria que nos permite discriminar o hacer esta tinción para la presencia de una bacteria. En el caso de virus, para poder visualizar los virus, no hacemos estas tinciones que son de manera
que son colorantes. Al hablar de colorantes, habitualmente nos referimos a algo que podemos visualizar directamente, ¿ya? Así como muy visible, ¿ya? Pero en el caso de los virus también podemos hacer tinciones, pero estas tinciones son fluorescentes. Entonces tenemos la necesidad de utilizar anticuerpos que están marcados con un fluorocromo y que nos permite, estos anticuerpos se unen específicamente a algún antígeno viral o alguna proteína viral, y a través del microscopio de luz ultravioleta o de fluorescencia, no el microscopio común, sino un microscopio especial, podemos ver la señal si está positivo o está negativo. Bueno, esta visión fluorescente, que son las inmunofluorescencias, no es restrictivo a virus, ¿ya? Lo podemos ocupar para buscar cualquier tipo de antígeno teniendo el anticuerpo marcado. Pero en el caso de virus sí se utiliza bastante la inmunofluorescencia como método de diagnóstico. En el caso del cultivo tradicional, aparte de hacer estas tinciones diferenciales, también podemos hacer distintos ensayos o pruebas bioquímicas que nos permiten dar cuenta de ciertas características metabólicas. O sea, tenemos que son gram negativos, gram positivos, por ejemplo. Después podríamos hacer algunas pruebas metabólicas, como si son catalasa positiva, negativa, oxidasa, galactosidasa, etc. Entre otros, coagulasa positivo, negativo. Y algo que es muy importante, especialmente en bacterias, es el hecho de que también podemos hacer antivirales, ¿no? Saber a qué fármaco es sensible o susceptible el patógeno que está ahí. Y actualmente se utiliza muchísimo lo que es el Maldito, que es un sistema en el cual me permite discriminar ciertas bacterias a través de espectrometría de masa. Solo extra, todo lo que estábamos viendo anteriormente era el patógeno completo, ¿cierto? En el caso de los virus, como ya les decía, para ver el patógeno completo viral necesitamos el microscopio electrónico, que no se utiliza a nivel de clínica, y también podemos hacer aislamiento viral o cultivo celular, que implica que nosotros no vamos a ver al virus, pero sí vamos a ver un efecto que ocasiona el virus en esas células. Antiguamente se utilizaba el diagnóstico viral a nivel clínico, pero actualmente, debido a los requerimientos de este tipo de ensayos, no se utiliza a nivel clínico, pero sí se sigue utilizando mucho en laboratorio de investigación. ¿En qué consiste esto? La idea es establecer si dentro de esta muestra que nosotros estamos tomando hay patógeno viral con capacidad replicativa, ¿ya? O sea, que es capaz de infectar a otras células. Y se toma la muestra, esta muestra se va al laboratorio, en este laboratorio se coloca la muestra en contacto con un cultivo celular, es decir, células específicas. Si hay virus, ¿qué va a pasar? El virus va a ingresar a la célula, va a tomar el control de la célula y va a formar más virus, ¿cierto? Esa es la replicación habitual del virus. Al formar más virus o más partículas virales o progenie viral, ¿qué va a hacer con esas células? Habitualmente le va a causar alteraciones. Y esas alteraciones nosotros las correlacionamos con el efecto citopático. Entonces, si hay virus infectivos en esta muestra, estos virus van a producir un daño en estas células, que nosotros sabemos cuáles son las características de estas células. Entonces podemos encontrar efectos citopáticos, ¿no? Habitualmente esto también se puede hacer confirmación con otras pruebas específicas. ¿Sí? Esta técnica se usa cuando se desconoce la gente que está generando la enfermedad, o se suele utilizar cuando se sabe que es un virus. Esta técnica cuando se sabe que es un virus. Sí. O sea, también se ocupa en estudios como de investigación cuando quieren, claro, también para ver si hay algo que pueda ingresar a esta célula y formar y generar alguna característica citopática. ¿Cuál es el problema de usar esta técnica a nivel de laboratorio clínico? Es el hecho de que tú necesitas células.
Las células no son universales, las células no son, podemos comprar y adquirir líneas celulares con características individuales y eso implica un costo, tener varias células disponibles. Entonces, ¿se acuerdan que los virus no ingresan a todas las células? Hay células que son susceptibles y protegidas, entonces tendríamos que tener una batería de células. Las células no es que de un día para otro tú digas, ya mañana voy a hacer el análisis de este virus y voy a sacar del freezer una célula, sino que las células siempre hay que estarlas manteniendo vivas con nutrientes. Entonces, la mantención de estas células es un costo. Obviamente, estas células tienen que estar libres de bacterias o de hongos, entonces también tenemos que tenerlas en medio estéril, que no estén contaminadas. Entonces, todos estos requerimientos hizo que a la larga el laboratorio clínico no se pueda mantener, ¿no? Bien, en las técnicas específicas o las más habituales que ustedes van a encontrar, las técnicas de tinción sí se encuentran, gran positivo, gran negativo, mánditos, etc. Sí se encuentran habitualmente en el laboratorio clínico, en microbiología, en bacterias especialmente, pero también hay parte del laboratorio que ha migrado a técnicas más rápidas, ¿no? Para buscar algún componente de ese patógeno. Y estas técnicas están asociadas a la detección de antígenos, pensando en proteínas, y genoma o ácido nucleico, ¿no? Habitualmente las técnicas para buscar un antígeno viral, un antígeno, se me sale, la disciplina. El antígeno, podemos tener técnicas de inmunoanálisis, ¿no? Y en las técnicas de búsqueda de ácido nucleico serían métodos moleculares para buscar ácidos nucleicos. Una de las técnicas, habitualmente cuando uno habla de técnicas de inmunoanálisis, siempre tienen que pensar en técnicas donde tiene que haber participación de un antígeno y un anticuerpo. Ahí va lo de inmunoanálisis, ¿no? En este caso, nosotros podemos tener métodos directos y métodos indirectos. Olvídense de lo que de diagnóstico directo y diagnóstico indirecto. Método directo e indirecto. ¿A qué se refiere a eso? Se refiere a que nosotros estamos buscando cuál es nuestra pregunta en este caso, es si este antígeno es de algún patógeno específico. Entonces, supongamos, me voy a ir obviamente al ejemplo viral. Supongamos que yo quiero saber si la muestra tiene una infección por virus influenza. Entonces, quiero saber si hay antígenos del virus influenza. ¿Qué le coloco a mi reacción? Un anticuerpo específico para un antígeno del virus influenza. Estos están comerciales, disponibles comercialmente. Entonces, en el método directo, coloco este anticuerpo, permito la interacción con el antígeno si está presente, y este anticuerpo va a tener una marca que me va a permitir después establecer si está esta interacción. Es decir, esta marca me permite saber si va a estar, o yo extrapolo que si está la marca, quiere decir que está el antígeno, ¿sí? ¿Qué pasa con el método indirecto? El método indirecto es lo mismo, yo tengo mi antígeno que estoy buscando, mi anticuerpo específico dirigido contra este antígeno, pero este anticuerpo específico no tiene una marca, sino que le agrego otro anticuerpo, que es un anticuerpo antianticuerpo. Y ese anticuerpo tiene la marca. Entonces, si veo la marca, indirectamente sé que está el antígeno. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de que uno se usan dos anticuerpos y uno se usa? La disponibilidad del anticuerpo. ¿Bien? La disponibilidad marcar un anticuerpo no es tan fácil. Entonces, si tú tienes anticuerpos específicos, posiblemente tal vez no sea tan fácil marcarlo. ¿No? La disponibilidad de un anticuerpo que esté con una marca. En el caso de este segundo anticuerpo que está marcado, ese anticuerpo es más universal porque es antianticuerpo. Entonces, si tú tienes varios anticuerpos específicos sin marca, puedes utilizarlo y utilizar este anticuerpo. Es más bien la disponibilidad.
Aquí nosotros habitualmente le colocamos un anticuerpo con un anticuerpo, la interacción de un anticuerpo con un anticuerpo, pero lo que pasa en la reacción habitual es que este anticuerpo, como se une a la fracción FC de ese anticuerpo, van a haber varios unidos aquí, en este lugar. Entonces varios anticuerpos, y eso hace de que aumente un poco la sensibilidad, porque va a aumentar la señal. Porque como este anticuerpo es el que tiene la señal, si tú colocas varios aquí, hace que aumente un poco la señal. Pero está bastante relacionado con el desarrollo de la técnica, si tienes anticuerpos específicos marcados, disponibles comercialmente, a veces no hay. Depende más bien de todo eso. Es importante, esa marca puede ser de distintos tipos, ¿no? Hay marcas que son radioisótopos y que por lo tanto esa marca nos da finalmente el nombre de la técnica. Todas son técnicas de inmunoanálisis, interacción antígeno-anticuerpo, pero la marca es en definitiva la que nos va a decir el nombre de la técnica. Por ejemplo, si es un radioisótopo, vamos a tener un radioinmunoanálisis, ¿no? Que habitualmente en diagnóstico no se ocupa, pero sí, por ejemplo, en ensayos hormonales todavía se puede ocupar. Si tenemos un fluorocromo, y esa marca es un fluorocromo, entonces la técnica se va a llamar inmunofluorescencia. Si es directo, vamos a tener inmunofluorescencia directa; si es indirecta, inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Ahora, si esta marca es una enzima que está acoplada a este anticuerpo, la técnica se llama ELISA, ¿ya? Que es un ensayo inmunoabsorbente enzimático. Pueden encontrarlo con nombre ELISA y también ELI. Actualmente también existen variaciones en el cual está una enzima, pero la señal que vamos a detectar realmente es fluorescente, y eso se llama ELFA. Ejemplo, voy a dar un ejemplo asociado a una inmunofluorescencia indirecta. Nosotros tenemos la muestra. Vamos a continuar con nuestro virus respiratorio influenza. ¿Qué agregamos ahora? ¿Qué vamos a agregar? Esta muestra. ¿Qué muestra vamos a tomar si estamos buscando virus influenza? Una respiratoria. Por un lado una sofaringe. Por un lado una sofaringe, lo colocamos en un portaobjeto. O sea, colocamos la muestra en un portaobjeto. ¿Qué vamos a colocar ahora? Muy bien. ¿Anticuerpos contra qué? Ya. Anticuerpos que yo, porque voy a tener una batería de anticuerpos disponible. Entonces, ya, pero yo quiero ver en esta muestra específicamente para hacer el diagnóstico de virus si está positivo para virus influenza, por lo tanto voy a colocar incubar con mi anticuerpo específico para algún antígeno de virus influenza. Ahora, si es una técnica indirecta, ¿qué me falta? Anticuerpo. ¿Y qué característica tiene que tener este anticuerpo? Muy bien, tiene que tener la marca, que en este caso sería un fluorocromo, ¿cierto? Recordar que son interacciones específicas, antígeno-anticuerpo, y que yo le tengo que dar un tiempo de incubación. Esto porque se los digo, porque tienen que recordar que la técnica se demora cierto tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que tener estos pasos de incubación. Después de incubar con el primer anticuerpo, tengo que lavar, que implica que voy a sacar todo lo que nos unió, agrego mi segundo anticuerpo, que va a tener un fluoróforo, y finalmente, para poder visualizar esta interacción, sí o sí yo necesito utilizar un microscopio, que no es cualquier microscopio, sino que es un microscopio de luz ultravioleta o microscopio fluorescente. ¿Por qué? Porque en este microscopio lo que voy a hacer yo es hacer incidir una luz en este fluorocromo, y este fluorocromo va a emitir una señal. Los fluorocromos son moléculas que tú no puedes ver a simple vista, como los colorantes que veíamos antes. Para poder visualizar si está este fluorocromo presente, necesito incidir esta energía en este fluorocromo, y este fluorocromo va a emitir una señal, y esa señal solo la puedo ver a través de una longitud de onda determinada, que va a ser que me va a permitir el microscopio de luz fluorescencia.
Entonces, ¿qué voy a ver yo? Por ejemplo, células marcadas, estas células que están brillando, quiere decir, en este caso es un ejemplo de adenovirus, y por lo tanto voy a decir que está positiva para adenovirus. ¿Ya? En el caso de virus respiratorio, se usaba en algunos laboratorios y en algunos hospitales se sigue utilizando el panel de virus respiratorio por inmunofluorescencia. Este panel de virus respiratorio implica la búsqueda de manera múltiple en esta muestra si está presente BRS, parainfluenza, influenza A, B, adenovirus y metaneumovirus, ¿ya? Que son los virus que habitualmente circulan en los meses de frío. Bueno, algunos circulan todo el año. En este caso yo estoy buscando antígenos virales. Esta técnica es muy útil, por ejemplo, en población pediátrica. ¿Por qué? Porque en población pediátrica están excretando mucho virus y por lo tanto esta técnica me permite buscar rápidamente antígenos virales. Se recomienda cuando son ya adultos mayores usar técnicas de detección del genoma, porque ya la expresión es mucho más débil y posiblemente no vamos a encontrar una buena resolución buscando antígenos. El otro ensayo para detectar antígenos son el ensayo de ELISA, que este es bastante conocido. Nosotros tenemos en unos pocillos, estos pocillos están recubiertos con anticuerpos. Este es el ensayo, hay distintos tipos de ELISA. Este es el ensayo de captura que les voy a comentar. Entonces, tenemos este pocillo ya viene comercialmente, porque lo estoy comprando, comercialmente ya viene unido un anticuerpo de captura. Volvamos al virus influenza. Entonces, voy a comprar un ELISA para virus influenza. Voy a tener recubierto mi pocillo con anticuerpos, voy a agregar la muestra, que va a seguir siendo una muestra respiratoria. Si está el antígeno presente, se va a unir, voy a lavar, después voy a agregar en el método directo, voy a agregar un anticuerpo conjugado. ¿Pero con qué va a estar conjugado esta vez este anticuerpo? Con una enzima, ¿cierto? Entonces, para poder visualizar finalmente esta interacción que tengo que agregar, un sustrato, se acuerda que las enzimas hacen una catálisis, entonces este sustrato va a ser tomado, si está presente la enzima lo va a tomar y lo va a transformar en un producto, pero la gracia de ese producto es un producto coloreado. Entonces voy a poder visualizar si está presente o no mediante una visualización del cambio de color de esa solución. ¿Ya? Bueno, con la luz no se ve muy bien. Vamos a tener, ¿ven bien atrás? No se ve más o menos. Vamos a ver en cuál power. Eso era. Ahora ven todo bien. Ahora van a entender bien. El método es el método directo, el método indirecto es lo mismo, pero en vez de tener un anticuerpo que le agrego, le agrego un segundo anticuerpo. En la técnica de ELISA también hay una técnica en la cual yo les decía que se llama ELFA, que es lo mismo, pero este producto, en vez de ser coloreado, es un producto fluorescente. Entonces se tiene que leer en un equipo específico para fluorescencia. Y ese sería el ELFA. Estas técnicas, en relación a que tienen que haber periodos de incubación, se demoran un poco más, puede ser 2 o 3 horas, dependiendo del tipo de ensayo. Hay otras técnicas que ustedes posiblemente las conocen, que son técnicas más rápidas, o ensayos rápidos, o test rápidos, o ensayos de flujo lateral, pero que son las inmunocromatografías, en definitiva. ¿Cuál es la diferencia con las técnicas anteriores? Es la rapidez con la cual uno obtiene el resultado y la facilidad de poderlas aplicar, ¿no? Algunas técnicas están más automatizadas de las que yo les mostré antes y claro, podemos tener algunos resultados en 30 o 1 hora, pero necesita de un instrumental específico. En este caso de las inmunocromatografías son ensayos que se pueden aplicar ahí en el mesón
y que tienen resultados de 10 a 15 minutos. ¿Algunos se ha hecho inmunocromatografía? Sí, yo creo, para el test rápido de COVID. ¿Sí? ¿En qué se basan estas inmunocromatografías? Nosotros tenemos dispositivos específicos que uno los compra comercialmente, donde tenemos un sector donde se agrega la muestra y otro sector de lectura. ¿Qué sucede en este dispositivo? ¿Qué cosa hay dentro de este dispositivo? Dentro de este dispositivo vamos a tener una membrana de nitrocelulosa, que es como un papel absorbente. En esta membrana de nitrocelulosa vamos a tener un anticuerpo específico de captura para el antígeno y otro anticuerpo específico de control. Esta muestra que nosotros agregamos siempre tiene que ser una muestra líquida. Entonces, en la inmunocromatografía, siempre la muestra se mezcla con un buffer que indica el protocolo, que te permite que la muestra sea más líquida, especialmente las muestras respiratorias que pueden ser un poco más densas. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que queremos es que esta muestra se movilice por esta membrana de nitrocelulosa y por lo tanto tiene que ser más líquida. Cuando uno agrega la muestra aquí, en este pocillito inicial también hay un anticuerpo, ¿no? Hay un anticuerpo específico que si está presente el antígeno lo va a capturar. Pero ¿qué gracia tiene este anticuerpo? Que este anticuerpo tiene una marca. Entonces captura mi antígeno, como está líquido, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desplazarse todo este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y qué va a pasar cuando llega a este anticuerpo de captura? Se va caminando así y lo deja retenido. Viene caminando otro y lo deja retenido. ¿Qué va a pasar visualmente? Como todos estos anticuerpos tienen marca, al llegar acá va a empezar a aparecer una marca. ¿Por qué no se ve aquí? Porque aquí están diluidos, ¿no? Como desparramados por todos lados. Por tanto, si yo les digo que empiezan a avanzar acá todos los que tengan chalecos negros, ¿qué va a pasar? Y los pongo aquí en una hilera. ¿Qué van a ver el resto? Una marca negra, ¿cierto? Porque están todos juntos. Eso es lo que pasa con los test de inmunocromatografía. Entonces, vamos a ver, no sé, creo que después tengo los resultados, vamos a ver líneas. Si está positivo, vamos a ver una línea aquí, pero hoy siempre tenemos que ver una segunda línea, que es la línea de control. ¿Para qué? Para validar que mi test estaba bien, los reactivos estaban correctos, que la muestra se desplazó y que realmente funcionó todo. Estas técnicas son técnicas rápidas, de a veces menor costo que las técnicas tradicionales pueden ser autónomas, pueden ser desarrolladas en el mesón, al lado de la cama del paciente, y por lo tanto, y la respuesta es rápida, unos 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el problema? Es la sensibilidad de estas técnicas. De los distintos dispositivos que están disponibles tienen sensibilidades distintas. Si tenemos una gran expresión del patógeno, vamos a poder detectarla fácilmente. ¿Por qué? Y son específicos, porque tenemos anticuerpos específicos. Pero si no hay una gran expresión, posiblemente vamos a tener un test que me dé negativo, pero es un falso negativo. O sea, si da positivo, es positivo. Ahora, si da negativo, excepto para algunos ensayos en los cuales sí o sí tú tienes que confirmar por otras técnicas. Por ejemplo, hay ensayos rápidos para diagnóstico de VIH con test reactivo, pero ese sí o sí se tiene que confirmar a través del Instituto de Salud Pública, ¿no? Para otros ensayos, por ejemplo, para rotavirus, para influenza, no podemos quedar hablando de eso. Acá tenemos el ensayo de SARS-CoV-2, donde tomamos la muestra y la colocamos con un buffer líquido y podemos leer los resultados. Como ven aquí, en la línea que dice T es de test, entonces está positiva, y la C es de control. Siempre tiene que darme esta banda positiva, la de control. Acá tenemos para otros patógenos, por ejemplo para el Streptococcus pneumoniae, donde también acá tenemos una muestra positiva. Y acá tenemos para influenza, influenza A o B, acá tenemos
positivo para A, negativo para B, y aquí tenemos negativo para ambos, y aquí positivo para B. ¿Ya? Entonces aquí está la parte donde se coloca la muestra y ahí empieza a mirar hacia este lugar de reacción. ¿Alguna duda hasta aquí de los componentes? Por favor, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver las técnicas moleculares, especialmente la técnica para hacer el diagnóstico de ácido nucleico. El diagnóstico meteorológico clásico, lo que estábamos viendo antes, pueden tener largos periodos de crecimiento, necesidad de condiciones de requerimientos especiales de cultivo y pueden tener algunas restricciones en las cuales la obtención de la muestra, cantidad y calidad. El diagnóstico molecular pensando en la detección de ácido nucleico, ¿no? Aquí discrepo un poco, habitualmente aparece como diagnóstico molecular, pero por ejemplo buscar un antígeno o buscar una proteína también es buscar moléculas. Entonces también podría ser un diagnóstico molecular. Pero habitualmente ustedes van a ver laboratorio de biología molecular en la clínica y que van a ver búsqueda de anticuerpos, ¿no? Pero buscar antígeno también es una molécula. La detección de ácido nucleico sin necesidad de que el microorganismo esté viable. Acá, en esta parte, cuando queremos crecer el patógeno, necesitamos que esté viable el patógeno. Pero aquí, para buscar el ácido nucleico, no necesitamos eso. Son muchas veces técnicas más rápidas y mayor sensibilidad. Acá tenemos, depende del ensayo molecular que hagamos, puede ser más o menos claro que los anteriores. Tenemos dos grandes aproximaciones de estos ensayos. Una es la amplificación del blanco y otra es la amplificación de la señal. Dentro de la amplificación del blanco tenemos algunas técnicas que nos amplifican material genético que es DNA y otros que nos amplifican material genético que es RNA. Dentro de la amplificación de DNA, la técnica que es más conocida y más recurrida es la amplificación, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Y las técnicas de amplificación de RNA son la transcripción in vitro o TMA. Esta técnica de PCR parten de moléculas de DNA, pero en algunas situaciones nosotros podemos hacer una transcripción inversa, transformar ese DNA ese RNA en DNA y ahí la podemos ocupar para hacer nuestro PCR. Entonces, habitualmente lo van a encontrar como RT-PCR, ¿no? Y la amplificación de la señal es algo análogo a lo que yo les comentaba de la técnica de inmunofluorescencia. Entonces yo le coloco muchas moléculas con la señal y me permite amplificar la señal y no el blanco. Bueno, los métodos moleculares parten por la muestra adecuada. Esta muestra se tiene que obtener el ácido nucleico con métodos de extracción. Habitualmente, bueno, hay métodos de extracción caseros y otros métodos kit de extracción que obviamente mejoran el rendimiento. Luego que tenemos nuestro ácido nucleico, en este ácido nucleico, como son muestras humanas, o sea, muestras tomadas de humanos, estamos refiriendo a eso, vamos a tener genoma celular y también genoma del patógeno, si está presente. Acá vamos a tener todo. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Si nosotros queremos hacer por ejemplo, un patógeno viral que tiene RNA, necesitamos primero hacer la transcripción inversa, este RNA, pasarlo a DNA y ahí hacer mi PCR. ¿Cuál es la base de la técnica de PCR? Es amplificar un sector específico, en este caso de mi patógeno, que me permita finalmente saber que está esa molécula. Cuando yo tomo una muestra y tengo ácido nucleico total, habitualmente el ácido nucleico del patógeno está en menor proporción que el molecular, o sea, el celular. Entonces lo que necesito yo es amplificarlo, sacarlo de ahí de alguna manera para poderlo visualizar. Entonces acá tengo moléculas, en un ejemplo, acá tengo el ADN del patógeno, acá tengo el ADN celular, por ejemplo. Entonces yo elijo una zona del patógeno, ya tenemos todas las bases de datos con la secuencia de los patógenos. Entonces en la técnica vamos a amplificar muchas veces. Y finalmente detectamos. Hay 3 pasos en el proceso de PCR.
siempre uno ordena colación, apareamiento, elongación, y esto se repite muchas veces. Entonces tenemos nuestras moléculas doble hebras, por cambio de temperatura las separamos, porque recuerden que las moléculas doble hebra están unidas por... ¿Cómo están unidas las moléculas de doble hebra? ¿Es un nucleico? Puentes de hidrógeno, ¿ya? No son enlaces covalentes, sino puentes de hidrógeno, entonces por temperatura yo las puedo separar. ¿Y cómo están interaccionando? Por ejemplo, si yo tengo una base que es A, ¿con qué va a interaccionar? Con una T, ¿ya? Eso se llama complementariedad de bases. Entonces, por cambio de temperatura voy a separar estas hebras. Después tengo la interacción de mis partidores con una secuencia específica que se va a unir al sector que quiero amplificar y va a interaccionar, ¿por qué? Por complementariedad de bases con el sector específico. Siempre tengo que tener dos para poder poner el límite de mi producto amplificado. La polimerasa va a tomar aquí y va a elongar copiando por complementariedad de base el DNA moda. Entonces vamos a tener que va a haber una amplificación en el primer ciclo. Partíamos de 2 hebras, ahora en esta vuelta tenemos 4. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo? Nuevamente estas 2 moléculas doble hebra se van a abrir y vamos a tener 8, 16. Y así es la amplificación exponencial a través de estos ciclos. Un paso importante es el paso de apareamiento, en el cual hay una interacción específica. Los partidores son una secuencia de DNA pequeñita que hibrida específicamente con el sector que nosotros queremos amplificar. Por ejemplo, si queremos detectar herpes simplex tipo 1, que tiene un genoma de DNA, nosotros diseñamos partidores para algún gen de herpes simplex. Esto es lo que nos da la especificidad. Entonces, como yo les decía, después que el partidor se une específicamente al lugar donde encuentra el sector específico con que complementa, la polimerasa se une y va a ir agregando, si encuentra una A, va a agregar una T, si encuentra una C, ¿qué va a agregar? Una G, ¿cierto? Y así. Entonces, acá está esquemáticamente lo que sucede. Nosotros tenemos nuestros partidores, se van a unir 4 moléculas, 8, 16, y después de 20 a 30 ciclos tenemos millones de copias. Pero las copias van a ser del producto que nosotros queremos amplificar, si es que está presente. Si es que no está presente, obviamente no va a haber nada. ¿Cómo visualizamos finalmente esto? Lo visualizamos, depende de qué PCR nosotros hemos hecho. Hay un tipo de PCR, que es el PCR que partió inicialmente, que era el PCR que nosotros llamamos PCR convencional o de tiempo final, que para poder visualizar si está positivo o está negativo, vamos a hacer una electroforesis. En esta electroforesis vamos a ver estas bandas del tamaño que nosotros esperamos. Por ejemplo, en estas muestras, todas estas muestras, este es mi control positivo y por lo tanto mis bandas deberán estar a la misma altura que mi control positivo. Y vamos a tener estas muestras que nosotros vamos a decir están positivas. Entonces es un ensayo cualitativo que nos va a decir está o no está. Después, la técnica que se está utilizando mayormente, que está implementada también en el laboratorio, es el PCR tiempo real. El PCR tiempo real, nosotros vemos nuestro producto, pero a través de curvas de fluorescencia. Estas son las curvas de fluorescencia. ¿Cómo visualizamos estas curvas? Utilizando agentes intercalantes o sondas fluorescentes en mi reacción. Per se, nosotros la técnica de PCR tiempo real también es una técnica cualitativa. Nosotros vemos estas curvas de fluorescencia y podemos decir está o no está. Si está la curva, depende de lo... Bueno, habitualmente cuando tenemos sondas fluorescentes, si está la curva de mi muestra, quiere decir que está positivo. Si no está, está negativo. Entonces es un ensayo también cualitativo. Sin embargo, la gran ventaja del PCR tiempo real es que
lo podemos agregar una curva estándar y podemos hacerlo cuantitativo, ¿no? Y decir, aquí hay 1 millón de copias en 1 ml de water, ¿no? O de plasma, o de suelo, etc. Esto es lo que va sucediendo en tiempo real. Entonces voy viendo mis curvas de fluorescencia. Si tengo más templado inicial va a aparecer primero, si tengo menos templado va a aparecer después, ¿ya? Pero aquí lo único que puedo decir, estas dos muestras están positivas, pero no puedo decir cuántas copias tiene. Eso sería cuantitativo. Aquí puedo hacer una cuantificación como relativa. Es decir, esta muestra debe tener más que esta muestra. ¿Pero cuánto? No. Y para eso necesito curvas estándares que me permitan determinar cuántas copias. Cuando uso PCR cuantitativa, no siempre la requiero. A veces para determinar el tratamiento, si bajó la cantidad de copias después de iniciar el tratamiento, por ejemplo. Estas técnicas se ocupan para detectar, está implementado ya en mucha detección de patógenos, tanto parasitarios, bacterianos y también el virus es lo que se está ocupando bastante como para hacer diagnóstico. También hay técnicas para el análisis ya más específico. Muchas veces nosotros queremos hacer algún tipo de análisis genómico y podemos hacer secuenciación que poco a poco está tratando de conectarse a lo que es, que esto era más en investigación, conectarse al laboratorio para ir viendo, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Ustedes han visto que hay aparición de variantes. Estas variantes están analizadas a través de secuenciación, por ejemplo. También en bacterias también hay algunas situaciones en las cuales se hace secuenciación para poder ver algunas variaciones específicas de resistencia. Bueno, entonces las técnicas diagnósticas están orientadas a buscar antígenos, el patógeno completo, antígenos, genoma. Dentro de esas, depende de la disponibilidad del laboratorio, qué técnicas tienen disponibles, ¿no? Las técnicas de laboratorio de biología molecular obviamente son técnicas rápidas, pero implican ciertos requerimientos del laboratorio. Después podemos ver las técnicas que son técnicas de detección de anticuerpos. Hoy tenemos hasta las 10, no te cuento, ¿cierto? Hoy, ya. ¿Por qué tenemos hasta las 10? La respuesta inmune, como yo les mencionaba, para establecer anticuerpos específicos del patógeno. Recordarles entonces que en una infección primaria nosotros vamos a tener respuesta de IgM primero y después una respuesta de IgG. Cuando nos imponemos por segunda vez, rápidamente va a subir esta IgG. Muchas veces esta IgM ni siquiera aparece. Entonces, en una infección primaria nosotros podríamos resolver a través de la detección de IgM, ¿ya? Más que IgG. IgG nos da cuenta de una infección reciente que está terminando o habitualmente una infección pasada. IgM, recordar que la aparición de anticuerpos no es inmediata. Nos infectamos y aparece el anticuerpo, no. Entonces depende del tiempo de incubación de la infección que podemos o no utilizar IgM. Habitualmente, por ejemplo, las infecciones respiratorias virales son infecciones que cursan rápidamente. Entonces, va alguien con sintomatología, es altamente probable que no vamos a encontrar anticuerpos porque todavía no los ha desarrollado. Pero hay otras infecciones, por ejemplo, hepatitis A, la sintomatología se demora un mes y medio en aparecer. Eso implica que cuando llega a consultar, ya tiene desarrollado respuesta inmune y por lo tanto el diagnóstico lo podemos hacer buscando anticuerpos específicos, tipo IgG. ¿Qué queremos con estas técnicas? Habitualmente van a encontrar en literatura y en los laboratorios también, laboratorios que son métodos serológicos. Las técnicas para detectar anticuerpos tienen nombres específicos, pero se ha generalizado como método serológico. ¿Y por qué? Por el tipo de muestra que es.
¿Qué vamos a buscar en estos métodos? Demostrar que el suero del paciente tiene anticuerpos específicos para el agente infeccioso o también que hay seroconversión. ¿Tiene IgM? No. Tomamos una segunda muestra, ¿tiene IgM? Sí. Bueno, tiene IgM, después tiene IgG, quiere decir que está con una infección reciente. Y conocer la condición de inmunidad del agente en particular, que era lo que conversábamos, por ejemplo, buscando anticuerpos específicos para hepatitis A para saber si ya estuvimos expuestos o no a la infección. IgM, entonces, habitualmente nos indica que es una infección reciente, IgG que es una infección pasada o que está terminando en la infección. Recordar que esto es específico para las infecciones virales, en aquellas infecciones virales que ustedes se acuerdan persistentes, infecciones persistentes, latentes o crónicas. En esas infecciones persistentes, si nosotros encontramos IgG, ¿qué le vamos a decir a esa persona? Esa persona está infectada. No es lo mismo que hepatitis A, que es una infección aguda, encontramos IgG, le decimos ya, usted estuvo infectada en algún momento de su vida. En las persistentes, recuerden que la infección queda. Y por lo tanto, al detectar IgG, quiere decir que esa persona está infectada, ¿no? Pues, obviamente, está tal vez enferma, pero sí está infectada. Y la seroconversión de negativo, no encontrar anticuerpos y no solo una muestra encontrar anticuerpos, o que el título de anticuerpos sea aumente de una muestra a otra en un espacio de tiempo 4 veces o más. Distintos métodos, como yo les decía, distintas técnicas, los clásicos, neutralización, inhibición de neuroglutinación, fijación del complemento. Los actuales tenemos ensayos enzimáticos, Western blot, aglutinación en látex, inmunocromatografía, etc. ¿Se dan cuenta? Estos métodos son algunos que ya vimos para buscar antígenos. ¿Por qué? Porque están basados en la misma lógica de interacción antígeno-anticuerpo. En el anterior, nuestra pregunta era, ¿está el antígeno? Y usamos el anticuerpo conocido. Aquí, ¿cuál va a ser nuestra pregunta? ¿Está el anticuerpo? Entonces ocupamos un antígeno conocido. Inmunocromatografía, nosotros lo vimos para búsqueda de antígeno, pero también podemos buscar anticuerpos. Por lo tanto, ¿qué va a estar unida a esta membrana de nitrocelulosa? Un antígeno, ¿cierto? Para capturar nuestro anticuerpo. En el anterior está unido un anticuerpo para capturar el antígeno. Las inmunocromatografías son muy utilizadas en este tipo de ensayos, como los ensayos enzimáticos. Esas son las dos técnicas más utilizadas. El ensayo enzimático es exactamente lo mismo, pero como yo les mencionaba, en vez de tener adosado un anticuerpo, vamos a tener adosado un antígeno que me va a capturar mi anticuerpo, que va a estar en el suelo del paciente. Tenemos un anticuerpo conjugado, como un ensayo enzimático, va a tener una enzima, agregamos al sustrato, cambia de color y vamos a ver ensayos positivos. Western blot se usa en algunas situaciones específicas para hacer confirmación, por ejemplo en el ensayo de VIH, en algunas situaciones se hace Western blot para ver, aquí lo que me permite es discriminar específicamente contra qué proteína tiene anticuerpo el paciente, ¿no? Entonces, en vez de estar unido a un pocillo el antígeno, está unido a una membrana de nitrocelulosa nuevamente, se pone el suero del paciente y después por un tipo de reacción, actualmente es una reacción quimiluminiscente, vamos a ver si está positivo o no. Y también tenemos algunas mezclas, por ejemplo, en el cual por inmunocromatografía podemos tener unido antígeno y anticuerpo. En el ICE igual podemos hacer el ensayo de cuarta generación de VIH, antígeno-anticuerpo. Entonces, podemos visualizar directamente si tiene antígeno y o anticuerpos, ¿no? Con un test de inmunocromatografía. Bueno, hepatitis A hemos conversado harto. Yo les decía que la sintomatología aparece tardíamente, después de un mes o más, y por lo tanto cuando llega a consultar, posiblemente no detectemos el virus, y vamos a confirmar la infección más bien por la búsqueda de anticuerpos a través de la búsqueda de IgM. Plataformas múltiples, esto tal vez lo van a encontrar, ya está mucho más disponible en los distintos laboratorios clínicos, en el cual
no vamos a hacer una reacción individual, una por una, sino que la gracia que tiene este fill and rate es que dentro de este cartridge está todo para hacer la reacción de muchos patógenos, amplificar muchos patógenos a la vez. Colocamos la muestra, aquí se procesa la muestra y se hace todo el ensayo dentro de este sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, comercialmente disponibles distintos paneles de biología molecular para detectar patógenos, por ejemplo, más asociados a cuadros respiratorios. Ahí tenemos 22 patógenos, entonces en un fill and rate para el panel respiratorio le vamos a poder decir al paciente tiene alguno de estos patógenos o varios. Después tenemos paneles gastrointestinales, lo mismo, tenemos disponibles para meningitis, etc. Entonces, ¿qué ventaja nos da? Nos da hacer un barrido rápido de qué patógeno es. ¿Cuál es como el comentario? Es considerar cuál de estos patógenos, se nos salen varios, cuál de estos patógenos realmente está causando la enfermedad para poder dirigir el tratamiento. Y eso, obviamente, tiene que resolverlo el equipo que está viendo ese paciente. Hay técnicas que son técnicas rápidas que están disponibles y que son técnicas también de biología molecular, por ejemplo esta que colocas en este cartridge y te hace toda la reacción, pero una reacción isotérmica y está en 15 minutos el resultado. Acá tenemos otros equipos, estos equipos, el punto es que son equipos cerrados, ¿ya? Son para ciertos patógenos específicos y están cerrados para ese patógeno. Estamos súper bien. Voy a hacer un ejemplo rápido de cómo hemos aplicado estas técnicas para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un patógeno que pertenece a la familia coronavirus, que tiene un genoma ARN simple positivo, es un virus envuelto y que dentro de esta estructura tiene una glicoproteína que se llama spike, ¿no? Eso fue lo que se conoce. Bueno, tú sabes que tenemos cuadros los cuales son asintomáticos, otros que generan sintomatología y otros que han generado cuadros graves y lamentablemente letales, ¿cierto? Dentro de esto, igual que todos los agentes virales, vamos a tener un periodo en el cual va a estar replicando rápidamente el virus y que va a ser la fase en la cual nosotros podríamos encontrar algún componente del virus. En esta parte es importante recordarles que cuando se tome la muestra de cualquier, no solo de la infección por SARS-CoV-2, siempre recordar todas las medidas de bioseguridad. Cualquier muestra es potencialmente una muestra que tiene un patógeno infeccioso, ¿ya? Y que puede causarles enfermedad. Entonces siempre las medidas de bioseguridad, equipamiento para el personal de salud, equipos de protección, todo el equipo debe conocer sobre la muestra, cómo se toma, cómo se guarda, cómo se mantiene, cómo se envía. Todo eso debe ser conocido por el equipo de trabajo. ¿Qué es importante? Habitualmente a nivel de clínica hay rotaciones por los cambios de turno. Entonces todos estos protocolos tienen que estar establecidos, conocidos por todos y todas los que estén trabajando. No solo un turno conoce bien esto y el otro turno no, se lo olvida. Entonces todos estos protocolos tienen que estar escritos, tienen que estar como disponibles cuando alguien necesite consultar. Entonces todo el equipo debe conocer sobre la muestra, recordar siempre la rotulación correcta de identificación, nombre, fecha, tipo muestra. ¿Cuál es una de las razones de devolución de la muestra? Que tengan que volver la muestra. La rotulación correcta del nombre. No corresponde el nombre, simplemente o no viene con nombre o hay discrepancia en lo que se solicita entre la hoja y lo que aparece, por ejemplo, disponible en el listado de órdenes. Esto, cómo se toma, cómo se guarda, cómo se mantiene, cómo se envía. ¿Ya? Hay recomendaciones para cada uno de los tipos de muestras. Ustedes tienen que estar en antecedente de qué ensayo está manejando el laboratorio y qué requisitos específicos de muestras deben ser tomados. Importante también que deben mantener y solicitar siempre equipamiento para personal de salud, de protección personal, etc.
¿Cuáles son los elementos de protección personal? Entonces, uso, en este caso, específicamente en algunos tipos de muestras, también es importante el manejo, el uso de mascarillas, de pechera, de guantes, de protector visual, de antiparas. Entonces, como yo les decía y como hemos estado discutiendo, tenemos un periodo en el cual podríamos detectar el patógeno y otros en el cual podemos detectar los anticuerpos. ¿Qué se vio en el caso del SARS-CoV-2? Que era una muestra, que era una infección respiratoria, por lo tanto la mejor muestra debería ser una muestra respiratoria. ¿Qué podíamos buscar en esta muestra? Genoma o algún tipo de proteína, la más disponible y conocida en ese momento por la homologación con los otros coronavirus que circulaban, especialmente SARS-CoV, era la proteína S. Finalmente, lo que más prevaleció y lo que se implementó rápidamente fue la detección de ácido nucleico mediante PCR con transcripción reversa. La muestra de IgM o la detección de anticuerpos debido al periodo en el cual se desarrollan los síntomas, posiblemente podías no detectar la IgM porque todavía no la había desarrollado. Distintos kits que han aparecido entonces en el caso de SARS-CoV-2 están asociados a la detección del RNA mediante técnicas moleculares, PCR, tiempo real, la detección de antígeno por específicamente los ensayos de inmunoflamatorología rápido. El problema de estos kits, como yo les mencionaba, es el límite de detección, ¿no? Mientras puede haber algunas situaciones en las cuales se hace este ensayo, esté infectado, pero por el límite de detección de estos kits no lo encontramos. Entonces siempre hay que tener cuidado con la respuesta o el resultado de un test de inmunoflamatorología. La IgM se demora, por lo tanto, muchas veces no es requisito, o sea, no nos permite hacer la confirmación de infección. En resumen, discriminar el patógeno, el diagnóstico etiológico en una infección o en brotes nos permite adoptar medidas individuales y a nivel de salud pública, ¿no? Como fue, y ejemplo claro siempre, el SARS-CoV-2. El tipo y calidad, o por ejemplo si hay un brote de una infección bacteriana digestiva, obviamente hay que encontrar la fuente de dónde viene esa infección y tomar las medidas adecuadas. El tipo y calidad de la muestra son indispensables para el correcto diagnóstico del patógeno. El diagnóstico directo considera visualización directa del patógeno. Se pueden utilizar tinciones y cultivos para mejorar la discriminación. El diagnóstico directo también se realiza buscando algún componente del patógeno, como antígenos o genomas. Y el diagnóstico indirecto busca los anticuerpos generados por la infección.